Bienvenidos sean todos a la iglesia River Oaks en español, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios se vive mejor. Y se vive mejor cuando también no se trabaja el lunes. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia del sur de Galacia, escribió algo grandemente relevante y diría beneficioso para la iglesia de hoy. Y esto que escribió Pablo, lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25, que dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que el Espíritu, de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida de la que acabamos de leer no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Y cuando hablamos de produce, esta es una producción. Esto es la producción de un producto que no es basado en nuestra propia fuerza, pero es basado en que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, y amor es el enfoque del día de hoy. Continuemos. Alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, y el último, ¿cuál es? Control propio. No existen leyes contra esas cosas. En otras palabras, Dios no le pone límites a todos estos frutos. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto, no en algunos, pero en cada aspecto de nuestra vida. Vamos a orar. Amado Dios, que estás en los cielos y que estás aquí presente, gracias por tu palabra que es vida y es bendita. Padre, pedimos, Señor, que tú ablandes los corazones en esta tarde, incluyendo el mío, para recibir tu palabra, que tu palabra, que es la semilla, caiga en buena tierra y dé muchos frutos. Y que tu iglesia sea edificada y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hoy estamos iniciando una nueva serie de enseñanzas donde estaremos estudiando los frutos del Espíritu Santo. Y la serie la hemos llamado Los frutos del Espíritu. ¿Y por qué es tan importante esta serie? Porque usted y yo, aunque usted no lo crea, deseamos vivir con personas que evidencien grandemente los frutos del Espíritu Santo en su conducta y actitud diaria. Y las personas que viven con nosotros desean que los frutos del Espíritu Santo sean grandemente evidentes en nuestra conducta y actitud diaria. Y más importante, Dios desea ver grandemente evidentes los frutos del Espíritu en nuestras vidas y así usarnos más para edificar su iglesia y continuar estableciendo su reino en nuestras vidas y fortaleciendo nuestra fe. Y antes de meternos en lleno al tema de hoy,
y el tema de hoy es el fruto el fruto del amor. Es necesario observar que en el momento que invitamos a Jesús a ser nuestro Señor y Salvador, la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, nosotros creemos, y esto es una gran verdad, que hay un solo Dios, pero en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero cuando usted invita a Jesús a ser el Señor y Salvador de su vida, la tercera persona, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, hace su morada inmediata y permanente en nosotros. Incluso no existe un cristiano en la tierra o en el universo que no tenga en su vida morando el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no está morando en su vida, entonces no es un cristiano. No es una persona que ha puesto su fe en Jesús. Es necesario observar que el deseo del Espíritu Santo es guiarnos en el transcurso de nuestra vida. El deseo del Espíritu Santo es obsequiarnos dones. Y Luis, ¿qué son dones? Habilidades para servirle a Él y servir y edificar su iglesia. El deseo del Espíritu Santo es garantizar nuestra llegada al cielo. El deseo del Espíritu Santo es ayudarnos a vivir una vida cristiana confirmada a través de nuestros frutos, de nuestra conducta diaria. Y necesito aclarar que nuestros frutos no nos hacen cristianos, pero nuestros frutos sí confirman si somos cristianos o no. Es necesario observar que los frutos, y cuando hablamos de frutos es el resultado natural de algo, los frutos de una persona guiada por el Espíritu Santo, como acabamos de leer, es amor. El tema de hoy es alegría, es paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y una vida caracterizada por dejarse guiar por sus impulsos pecaminosos es la inmoralidad sexual, la impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoístas, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y todo lo que se parezca a lo que acabamos de decir. Es necesario observar que Dios espera que cada uno de los frutos del Espíritu Santo, y dije cada uno, sean grandemente evidentes en las personas que se identifican como seguidores de Jesús. Y la única forma de hacer evidentes estas excelentes virtudes en nuestras vidas es permitiendo a que el Espíritu Santo nos guíe diariamente. Es necesario observar que en las próximas semanas es nuestro deseo como iglesia identificar, estudiar y animar no solo al pastor, pero a todos ustedes a procurar, buscar y mantener una vida donde los frutos del Espíritu Santo sean grandemente evidentes, para así ser más efectivos en hacer más famoso el nombre de Jesús. Y cuando hacemos más famoso el nombre de Jesús en y a través de nuestra vida será bendecida. Y cuando nuestra vida es bendecida, nuestras relaciones familiares y personales serán más fructíferas y agradables. Y ahora quiero establecer dos verdades. Verdad número 1. A las personas, a usted y a mí, se les identifica por su comportamiento. Algo confirmado por Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, cuando dijo Jesús: ten cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto,
todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por sus frutos, puedes identificar a quién, a la gente, por sus acciones. Es necesario observar que todo fruto es determinado por la semilla y es determinado por el campo y el cuidado que se le da a la semilla. Y cuando hablo de campo, es en qué campo va a caer la semilla. Hoy usted, su vida es un campo. Y una de las oraciones y el deseo de Dios es que usted sea una buena tierra para que la semilla, siendo la palabra de Dios, caiga en una buena tierra y dé frutos. Es necesario observar que en este contexto que acabamos de leer, Jesús específicamente estaba hablando de los falsos profetas. Siendo los falsos profetas personas que enseñaban cosas que parecían de Dios, pero en verdad eran enseñanzas falsas. Es necesario observar que lo que Jesús en verdad quería enseñar, el principio que él quería enseñar en esto que acabo de leer, es que si observamos a las personas lo suficiente, podemos identificar quiénes en verdad son ellas. Por su conducta, por sus acciones, por sus decisiones, por cómo ellos manejan sus prioridades, sus actitudes. Y la pregunta sabia que todos deberíamos de hacer, y yo creo que deberíamos de hacerlo regularmente si somos seguidores de Jesús, es ¿qué revelo al mundo a través de mi comportamiento? ¿Qué ve la gente en su lugar de trabajo, en la escuela, en su casa, a través de su comportamiento? La gente ve en mi persona, ve a alguien caracterizado en ser guiado por Dios. O ven a una persona caracterizada en dejarse llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Estas son preguntas que usted y yo nos debemos preguntar regularmente. Porque según Jesús, y estoy hablándole ahora a los cristianos en lo que voy a decir, pero según Jesús, la madurez de un cristiano no es basado en sus títulos, conocimientos bíblicos, logros eclesiásticos, ni años en el cristianismo. Pero sí es basado en sus frutos diarios. Y la segunda verdad que necesito establecer es que Dios es amor. Dios es amor y Dios es la fuente del único y verdadero amor. Y como Dios es la fuente del único y verdadero amor, entonces Dios es el único que nos puede enseñar a amar de verdad. Esta verdad está confirmada por un hombre llamado Juan. Y Juan fue un testigo ocular de Jesús. Pero él también fue un testigo del amor exuberante que Dios le dio, que Jesús le dio. Y Juan, queriendo comunicar lo que él experimentó cuando estaba con Jesús, él escribió una carta y esa carta un documento, y ese documento hoy lo conocemos como 1 Juan capítulo 4, versículo 9. Y mire lo que dice Juan. Juan, que estuvo con Jesús y experimentó el amor de Dios, el amor de Jesús. Dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo, y su único hijo, él sabía quién era porque él pasó tiempo con él. Era Jesús. Para que tengamos vida eterna por medio de él, de Jesús. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, a Jesús, como sacrificio para quitar nuestros pecados. Él vio cuando Jesús fue sacrificado,
cuando fue crucificado y vio cuando Jesús resucitó. Y Pablo, reconociendo que era un gran pecador, y Pablo era un pecador, él perseguía a la iglesia con el deseo de desintegrar la iglesia que confiaba en Jesús. Él entendió esta gran verdad del amor de Dios. Y mire lo que escribió en Romanos capítulo 5, versículo 8. Pablo hablando, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y la verdad es que Dios es amor y Dios te ama a ti y a mí exuberadamente. Dios te ama a ti y a mí exuberantemente. Como acabamos de cantar, Él dejó todo para amarte a ti y a mí. Y la vida y la muerte y la resurrección de Jesús confirma el amor de Dios. Y yo sé que muchos de nosotros, de los que estamos aquí presentes, tal vez no lo crean. No crean porque han tenido un pasado feo, o por cosas feas que han pasado en su vida, o por cosas feas que están pasando en su vida. Y usted dice, Luis, yo no sé, pero yo muchas veces dudo del amor de Dios, que Él me ama exuberantemente. A lo mejor usted dice, Luis, yo no creo que Dios me pueda amar porque yo he pecado mucho, he tomado muchas malas decisiones, he herido, he tenido un pasado feo. A lo mejor muchos de ustedes dicen, Luis, yo no puedo entender el amor de Dios por las cosas que me han enseñado o por las cosas que muchas veces asumimos de Dios. Y quiero decirte que estás totalmente equivocado porque Dios te ama a ti y a mí exuberantemente, desesperadamente. Miremos lo que nos dice Pablo de nuevo. Y me parece muy interesante lo que escribió Pablo ahorita en lo que vamos a leer, porque cuando él comenzó a servir a Jesús, humanamente le fue peor. Pero espiritualmente tuvo la victoria. Mire lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 38-39, Pablo escribiendo. Y dice, yo estoy convencido, y quiero abrir un paréntesis. Pablo estaba convencido a pesar de las persecuciones que había en contra de los cristianos en ese tiempo. Pablo estaba convencido. A pesar de que humanamente su mundo humano no estaba cómodo, Pablo estaba convencido. A pesar de su pasado que fue terrible al buscar perseguir a la iglesia, hasta por culpa de él asesinaron a muchos de los primeros cristianos. Pablo estaba convencido. Y dijo, Luis, ¿de qué estaba convencido? Continuemos leyendo y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Algunos de ustedes hoy en día están muy preocupados, pero eso no quiere decir que Dios no te ama, porque Dios te ama y está presente. Él está obrando en estos momentos a tu favor. No dudes. Ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. La verdad es que Dios es exuberante en su amor hacia nosotros. Y para ver el amor de Dios hacia nosotros necesitamos enfocarnos en el sacrificio de Jesús en la cruz. Y mire lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 versículo 16. Cuando dijo,
Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, hablando de Él mismo, para que todo el que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eres amado. Y ya que hemos confirmado que Dios es amor, la pregunta que me gustaría ayudar a responder es: ¿cómo podemos producir más del fruto de amor en nuestras vidas? ¿Cómo podemos producir más del fruto de amor en nuestras vidas? Siendo una conducta y una actitud caracterizada por amor, una evidencia de una vida dirigida por el Espíritu Santo. Y para producir más del fruto del amor en nuestras vidas, primero necesitamos amar a Dios. Él nos amó, Él nos ama, pero necesitamos amar a Dios. Necesitamos aprender a amar a Dios, porque nuestro amor por Él es la mejor forma de responder a su amor por nosotros. Mateo capítulo 22, versículo 35 al 38, mire lo que dice. Uno de ellos, expertos en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Una trampa a Jesús. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y Luis, ¿cómo demostramos que amamos a Dios? Si el primer mandamiento y el más importante es amar a Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Le mandamos flores, lo llevamos a comer? Y la respuesta es no. Si va a mandar flores, mándasela a su esposa. Pero sí obedeciendo su palabra. ¿Usted quiere amar a Dios? Obedezca su palabra. Y su palabra dice que debe mandarle flores de vez en cuando a su esposa. No tengo versículo, pero creo que fue inspiración de Dios. Obedeciendo su palabra. El fruto que más confirma nuestro amor por Dios es la obediencia a su palabra. Algo confirmado y registrado por Juan, nuevamente, en 1 Juan capítulo 2, versículos 5 al 6, que dice: pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Aquí se establece con mucha claridad que una de las formas más significantes de demostrar que amamos a Dios es obedeciendo sus enseñanzas y orientando nuestras vidas a imitar a Jesús. Y para imitar a Jesús tenemos que estudiar lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. Y mucho de lo que Jesús hizo y dijo está documentado en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Está en la Biblia. Y les voy a resumir. Y el hecho de que les voy a resumir no quiere decir que no van a leer estos libros y estudiar la vida de Jesús. Pero les quiero resumir 3 comportamientos predominantes en la vida de Jesús. Primero, su dependencia en Dios Padre lo llevó a tener una vida caracterizada por oración. ¿Ora usted? ¿Se queja más o ora más? Y una vida de oración lo llevó a una vida caracterizada por obediencia. Obediencia al Padre. Luis, ¿cómo vamos a obedecer a Dios? Imita a Jesús. Jesús vino y dio el mejor ejemplo. Él obedeció a Dios Padre. Y una vida de obediencia lo llevó a amar al pecador y a confrontar el pecado. Lo llevó a amar al pecador y a confrontar el pecado. Y nuestro amor por Dios es grandemente alimentado por nuestra capacidad de identificar y agradecer sus muchas bendiciones. Que en este país muchos de nosotros la estamos perdiendo. Estamos perdiendo la capacidad de identificar las muchas bendiciones de Dios. Porque en vez de estar enfocados en Jesús, nos enfocamos en los otros.
Nos enfocamos en lo que nos está diciendo la televisión. Me ministra mucho lo que dice el salmista en el capítulo 136, versículo 1, cuando dijo: den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Notemos que la habilidad de agradecer nos ayuda a estar más consciente del amor de Dios hacia nosotros. Y también nos ayuda a responderle con amor por todo lo que Él ha hecho, hace y hará por nosotros. Y es por eso que debemos continuamente agradecer por su amor y su salvación. ¿Es usted una persona que regularmente agradece por su salvación y por el amor que Dios le tiene? Y es por eso que continuamente debemos agradecer por nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Debemos continuamente agradecer por los alimentos que disfrutamos al diario. Debemos continuamente agradecer por la oportunidad que nuestros hijos tienen de estudiar en las mejores escuelas del mundo y con el mejor equipo del mundo. Debemos continuamente agradecer por nuestros lugares de trabajo. Es que él gana $1 más que yo. No puedo creer. Y andamos todos amargados. Usted sabe que en este país el peor trabajo es el mejor trabajo en China. Debemos continuamente agradecer por Dios, por su provisión. Y créame que viendo y observando aquí, Dios ha provisto mucho. Ayer les tengo una queja contra los hombres. Casi me querían crucificar porque no habían comido a las 10:30 de la mañana. Unos hasta se me tiraron al suelo. Usted sabe que en verdad si dejamos de comer no nos vamos a morir como hasta 6 meses. Bueno, yo en particular, yo tengo bastante grasa que quemar. De gracias que comimos a las 11. Y Dios proveyó porque era caro. Debemos continuamente agradecer por Dios, por su provisión, por su protección, por sus promesas, por su presencia, por su amor. Y yo sé que tú, igual que yo, tenemos muchas cosas más por las que debemos estar agradecidos. Nuestras vidas deben ser una fuente de agradecimiento y no una fuente de quejas. El agradecimiento nos ayuda a estar más conscientes del amor de Dios hacia nosotros. ¿Es usted una persona caracterizada por agradecimiento o es usted una persona que se conoce por estarse quejando y estar viviendo preocupado? Es necesario observar que la queja, la preocupación y la falta de gozo, y cuando hablo de queja no es que nunca nos vamos a quejar, pero estoy hablando de algo crónico, que usted ya su vida lo conoce, la gente lo conoce, usted, su cónyuge lo conoce porque usted es una persona que se la pasa preocupada, le falta gozo en su vida. Usted sabe que eso es producto de una vida que regularmente no agradece a Dios. Y si usted no agradece a Dios, yo sé que usted es una persona que demanda, pide y exige regularmente. Y no soy profeta. Y cuando uno ama a Dios obedeciendo su palabra, esto da como un resultado natural el amor a las demás personas. Esto da como resultado el amor hacia las demás personas porque el amor por los demás es un fruto de nuestro amor por Dios. Pablo dijo en Gálatas capítulo 5 versículo 6 que lo importante es la fe que se expresa por medio del amor.
Y regresando a Mateo capítulo 22, versículo 36 al 39, mire lo que Jesús afirma. Él afirma esta verdad. Dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante, el amar a Dios. Pero Dios dijo, esperen, hay un segundo mandamiento que es igualmente de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Juan también registra estas palabras de Jesús en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, que dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Él fue el mejor ejemplo. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. En otras palabras, las personas sabrán si somos cristianos por nuestra capacidad de mostrarle amor y no tanto por el hecho de que nos decimos cristianos. Y podemos aprender mucho de lo que Pablo anima a hacer en su carta a la iglesia en Colosas. Algo registrado en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14, que dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia, siendo la palabra clave vestirse. Quiere decir que la compasión, la bondad, la humildad, la gentileza y la paciencia no es algo natural porque tenemos nuestro lado pecaminoso y es por eso que tenemos que vestirnos de esto. Sigue diciendo, sean comprensivos con las faltas de ¿quién? Comprensión. Y sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos, no a algunos, no al que me conviene, no al que me pida perdón, sino a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Por qué vamos a perdonar a otros? Porque el Señor me perdonó a mí primero, sin yo merecerlo. Y yo tengo que perdonar a otros, se lo merezcan o no, porque ya recibí el perdón de Dios. Sobre todo, vístanse de ¿qué? De amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y armonía no es lo mismo de unanimidad. Quiere decir que somos diferentes, pero hay armonía. ¿Y qué es lo que nos une? El amor de Dios. Aquí podemos aprender que el vestirse de amor es una decisión. Es una decisión que lleva a una acción, y no solamente una acción, sino a una actitud de cariño. Un cristiano, quiera o no, necesita ser cariñoso en su trato con otros y con todos. Hoy en día hay muchos cristianos que les falta ser cariñoso. Y cuando usted no es cariñoso, usted automáticamente se convierte en un fariseo. El vestirse de amor es una decisión que lleva a una acción y a una actitud de compasión, de bondad, humildad, gentileza, paciencia. Cuando usted tenga paciencia, déjeme darle un consejo. Cuando usted está teniendo paciencia con alguien, no le diga que usted está teniendo paciencia con alguien. Sea cariñoso. Comprensión, perdón. Aquí podemos aprender que el vestirse de amor es una decisión que lleva a una acción y a una actitud de hablar y vivir en la verdad, aunque duela. Porque nuestro amor por otros y por nosotros nunca debe contradecir los principios establecidos en la palabra revelada por Dios. Porque entonces no sería el verdadero amor. Luis, es que es la cultura, es que es legal. No. Nuestro amor por otros nunca debería de contradecir nuestro amor por Dios. Así sea legal,
así sea lo que está de moda. El deseo de Dios es que todas nuestras interacciones, difíciles y no difíciles, con el familiar, el cónyuge, el compañero de trabajo o de la escuela, con el hermano en la iglesia, con el pastor o con el jefe o cualquier persona. Pero Dios desea que todas nuestras interacciones estén vestidas, estén cubiertas con compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia, comprensión, perdón, con la verdad de Dios, con cariño. Algo muy, pero muy difícil de hacer con nuestras propias fuerzas, pero muy posible cuando intencionalmente nos dejamos guiar, dirigir, influenciar por el Espíritu Santo que mora en la vida de todo cristiano. Porque el fruto del amor no es algo que nosotros tengamos la responsabilidad de producir, pero sí tenemos la responsabilidad de sembrar con la disciplina de la oración y estudio bíblico. Tenemos la responsabilidad de cuidar con la asistencia y participación en la iglesia local. Tenemos la responsabilidad de reflejar en nuestra conducta y actitud diaria. Y hoy yo los invito a que continuemos amando a las personas que no nos aman. Y amemos a los que nos aman. Pero hay que intencionalmente buscar amar a aquellos que no se merecen nuestro amor. Porque nosotros no nos merecíamos el amor de Dios y Él nos los ha dado. Qué bonito es poder amar a alguien, tratar a alguien basado en lo que Dios ha hecho por mí y no en lo que ellos me han hecho a mí. Y Luis, ¿cómo podemos hacer esto? Busquemos una manera práctica y específica de servir a esa persona, haciendo algo que les beneficie a ellos y no a nosotros. Perdonemos a las personas que nos han ofendido o nos han abandonado. Y no porque se lo merezcan, pero sí porque nosotros mismos hemos sido perdonados. Busquemos ser más pacientes y cariñosos con alguien que no lo es hacia nosotros. Y todos ustedes tienen a alguien que no es cariñoso hacia usted. Sea cariñoso. Hágalo por amor a Dios. Busquemos interesarnos por el bienestar de alguien a quien hemos descuidado. Mostremos cariño en todas nuestras interacciones con otros, sabiendo que nuestro trato hacia los demás es nuestro mejor testimonio de nuestro amor por Dios. Así que esta semana procuremos ser agentes del amor exuberante que Dios nos ha dado. Y para terminar, quiero recordarles 3 cosas. Primero, vivamos con la seguridad de que tenemos un Dios que nos ama exuberantemente. Luis, es que fui abandonado. Dios te ama. Eso es lo que importa. No dudes que eres una persona amada y eres una persona muy, pero muy importante para Dios. Número 2, respondamos al amor exuberante de Dios amándole a Él con nuestra obediencia. Si usted es padre, y yo sé que muchos de ustedes son padres, déjame decirte que qué bonito se siente cuando un hijo te obedece. En especial cuando tú quieres lo mejor para tu hijo y aquel mandamiento que tú le diste a tu hijo es porque tú quieres lo mejor para tu hijo. Y si usted no es un padre, déjame decirte que tus padres no era que te amaban más, pero qué agradable era cuando tú obedecías a tus papás, porque ellos te amaban. Y número 3, la obediencia a la palabra de Dios no solo confirmará que estamos permitiendo que el Espíritu nos guíe, pero también rodeará con el poder, y todos tenemos esa capacidad de rodear nuestras relaciones con el poder de Dios y la esencia del amor de Dios. Nuestras relaciones rodear con el poder de Dios y con la esencia del amor de Dios, nuestra conducta, nuestra actitud, dando como resultado una muestra de amor por otros. Porque así como hemos recibido, estamos dando
el amor que hemos recibido de Dios a otros. Porque con Dios, sí se puede y sí vale la pena producir el fruto del amor en cada aspecto de nuestra vida. ¿Cuántos reciben este mensaje? Pues si nos ponemos de pie y vamos a orar. Para escuchar más temas relevantes como este, visita nuestra página web en condiossevive.mejor.com. Además, síguenos en nuestras redes sociales. Pero lo más importante, adora con nosotros este domingo a la 1:00 p.m, porque sabemos que con Dios se vive mejor.